Bienvenidos a Ámsterdam, una bellísima ciudad que es conocida por sus montones de bicicletas, los tulipanes, molinos de viento, stomp waffles y montones de canales. Yo soy Marce y quisiera compartirles un pedacito de mi mundo. Entonces, vamos a explorar. Oigan, con la felicidad de compartir que me encuentro en este momento en la hermosísima ciudad de Ámsterdam. Y aunque usted no lo crea, es un día soleado. Acá atrás se puede ver perfectamente que hay algo de solecito, pero la tristeza es que realmente no calienta mucho. Aquí los días soleados son muy raros. Entonces me siento muy afortunada de que al menos haya solecito. La ciudad es muy bonita, pero la realidad es que pues cuando sale el sol sí se ve mucho más brillante, se alcanza a ver un poquito más los colores, entonces realmente se ve como muy bonito, pero la realidad es que pues mi ropa no denota que sea un día soleado. Estamos ahorita, si no me equivoco, a 1 grado, con sensación térmica de -2 grados, entonces pues realmente estamos aquí en pleno invierno y aún así es el encanto, digamos, de la ciudad. Tuve la oportunidad de estar aquí en esta misma ciudad exactamente hace 1 año y no era mi plan regresar, no es queja, obviamente siempre es bienvenido todo este tipo de aventuras y viajes y demás, sobre todo cuando es un lugar tan bonito como Ámsterdam. Y aunque el año pasado el clima estaba pues menos frío, se podría decir, curiosamente este año pues la verdad es que el clima está mucho mejor, hace más frío, pero no está lloviendo. El año pasado me tocó lluvia prácticamente todo el día y la verdad es que la lluvia sí puede pues arruinar un poquito tus planes y puede hacer que, aunque no se sienta tanto frío, pues como uno está mojado y demás, pues sí andas así como que tiemblas de frío y te tienes que cambiar ropa o tienes que quedarte adentro. Entonces sí ha sido una experiencia más bonita hasta ahora. Más frío pero más seco, entonces eso siempre es bueno. No falta mucho digamos como de explorar aquí, pero sí quería mostrarles algunos lugares icónicos que obviamente yo quise repetir y algunos otros nuevos. Entonces pues sí quisiera traerlos conmigo para que puedan pues conocer un poquito más sobre esta ciudad. La Heineken Experience es una de las atracciones más populares de la ciudad, especialmente para los amantes de la cerveza. Ubicado en la antigua fábrica de Heineken, este recorrido interactivo te sumerge en la historia de la marca, el proceso de elaboración de la cerveza y su impacto global. La experiencia comienza con una introducción a la historia de Heineken y su evolución desde 1864. Luego pasas por diferentes áreas donde te explican cómo se elabora la cerveza, desde la selección de ingredientes hasta la fermentación. Hay secciones interactivas como la simulación de ser una cerveza dentro del proceso de producción, lo que le da un toque muy divertido. Al final del recorrido puedes disfrutar de 2 cervezas incluidas en el bar que tiene un excelente ambiente y un DJ en vivo. También hay una tienda con souvenirs exclusivos. En general, es una experiencia entretenida, ideal para quienes quieren conocer más sobre la marca mientras disfrutan de una buena cerveza en una atmósfera dinámica. Si te gusta la cerveza y la historia detrás de marcas icónicas, vale la pena visitarlo. El Adam Lookout es un mirador con vistas panorámicas de Ámsterdam, ubicado en la Torre Adam justo frente a la estación central. Desde su plataforma de observación puedes ver toda la ciudad, el puerto y los canales históricos, ofreciendo una perspectiva única de la capital neerlandesa. Uno de sus principales atractivos es Over the Edge, un columpio extremo que te balancea fuera del borde del edificio a 100 metros de altura, ideal para quienes buscan una dosis de adrenalina. También hay una experiencia de realidad virtual que simula un vuelo sobre la ciudad. Ambas actividades son con costo adicional.
Dentro del edificio encontrarás un bar y un restaurante con vistas impresionantes, lo que lo convierte en un excelente lugar para relajarte después de la visita. Es una atracción perfecta para quienes disfrutan las alturas y quieren capturar fotos increíbles de Ámsterdam desde otra perspectiva. El paseo en barco por los canales de Ámsterdam es una de las experiencias más románticas y agradables que puedes disfrutar en la ciudad. Durante el recorrido, navegas por los canales históricos iluminados y si eliges el paseo que incluye cena, disfrutarás de deliciosos alimentos que varían según la compañía y el tipo de experiencia que elijas, desde cenas gourmet hasta opciones más informales como pizza o tapas. El ambiente es relajado, con mesas bien dispuestas para que puedas disfrutar de la vista sin interrupciones. Pasarás por lugares icónicos como el Puente Delgado, las casas flotantes y los edificios históricos reflejados en el agua. La combinación de la comida, la iluminación nocturna y el ritmo tranquilo del barco crea una experiencia inolvidable, ideal para parejas o para quienes quieran ver Ámsterdam desde una perspectiva diferente. Si buscas algo especial en la ciudad, definitivamente es una opción que vale la pena. Ahora, hablemos de la ciudad de Ámsterdam como tal y la fama que tiene. Creo que la gente siempre asociaba Ámsterdam con un poquito libertinaje, un poquito con la parte de sustancias que no necesariamente son legales en sus países de origen, un poco también incluso la parte de la prostitución y todo esto. Entonces es una realidad que ese tipo de cosas pues siguen sucediendo. Sin embargo, creo que es importante también recalcar que la ciudad es mucho más que eso. O sea, realmente sí es una ciudad que puede ser familiar, puedes traer aquí pues a tus hijos o con tu esposo o con tus papás y tus hermanos y demás, y va a haber siempre actividades como que muy divertidas y muy apropiadas. Si lo que tú buscas es más como ese tipo de diversión recreativa, también existe la opción. Lo cierto es que ya desde hace algunos años el gobierno acá ha intentado limpiar, digamos, la imagen de la ciudad. Lo han hecho a través de ya no seguir difundiendo tanto como este mensaje de Ámsterdam es solamente pues para fumar hierbita y demás. De nuevo, sí lo puedes seguir haciendo, pero que no sea ese el único pues motivo o el tipo de turismo que atraiga acá, y que también pues se pueda cambiar un poquito como la forma en la que se ven las cosas en general. El mercado de las flores de Ámsterdam, conocido como Bloemenmarkt, es uno de los lugares más coloridos y emblemáticos de la ciudad. Fundado en 1862, es el único mercado flotante de flores en el mundo, con puestos instalados sobre barcazas en el canal Singel. Aquí puedes encontrar una gran variedad de flores, especialmente tulipanes en todas sus formas, frescos, en bulbos y hasta en souvenirs. También hay otras plantas, semillas y productos típicos neerlandeses, como quesos y artículos inspirados en la cultura local. Aunque en los últimos años se ha vuelto más turístico y menos enfocado en la venta de flores frescas, sigue siendo un sitio pintoresco y encantador para pasear, tomar fotos y comprar recuerdos de Ámsterdam. Es una parada ideal para los amantes de la jardinería o quienes buscan un regalo especial. La Plaza Rembrandt es una de las plazas más animadas de Ámsterdam, conocida por su vibrante vida nocturna y su ambiente alegre durante el día. Ubicada en el centro de la ciudad, debe su nombre al famoso pintor Rembrandt, cuya estatua preside la plaza rodeada por una escultura en 3D de su obra La Ronda de Noche.
Durante el día es un lugar ideal para relajarse en una de sus terrazas, rodeado de cafés, restaurantes y bares. Por la noche, la plaza cobra vida con sus clubes y pubs, convirtiéndola en un punto clave para la vida nocturna en Ámsterdam. También es un buen punto de partida para explorar el centro histórico y otros atractivos cercanos. Si buscas un lugar con historia, arte y un ambiente animado, la Plaza Rembrandt es una excelente opción. San Sebastians es un encantador pueblo holandés ubicado a unos 20 minutos de Ámsterdam. Famoso por sus icónicos molinos de viento, casas tradicionales de madera y su ambiente de otra época. Es como un museo al aire libre que muestra la vida en los Países Bajos durante los siglos XVIII y XIX. Aquí puedes visitar molinos en funcionamiento, que aún producen aceite, especias y pigmentos, así como talleres donde se elaboran suecos de madera y quesos holandeses. También hay pequeñas tiendas, museos y senderos para caminar junto al río San, lo que lo convierte en un destino ideal para disfrutar de la tranquilidad del campo neerlandés. Es un lugar perfecto para una escapada de mediodía desde Ámsterdam, ideal para tomar fotos, aprender sobre la historia industrial de Holanda y probar delicias locales. Si te gustan los paisajes pintorescos y la cultura tradicional, es una visita obligada. Y en otro tema importante también, pues al ser una ciudad bastante popular, turística y pues grande, siempre se van a encontrar también las llamadas tourist trap, que son como muy llamativos. Generalmente están cerca de las atracciones que son más populares para la gente que viene a visitar. ¿Son malas las tourist trap? Yo diría que depende. La verdad es que hay muchas cosas que puede que valgan la pena, a pesar de que obviamente están dirigidos claramente para los turistas, pero yo soy turista y si tú vienes para acá, pues vas a ser un turista, entonces no necesariamente es algo malo. Lo importante siempre es definir qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando, y que al menos valga la pena por el precio y la calidad de lo que tú estás pagando. Entonces, te pudiera decir que existen algunos lugares, por ejemplo, de Stroopwafels. Hay muchos lugares que son sumamente populares y que en mi opinión no valen tanto la pena. Están los súper populares Stroopwafels que se llaman Van Wonderen, que son muy llamativos, hasta incluso su tienda es muy bonita. Yo caí en esa trampa el año pasado porque pues se veía muy precioso y en donde sea te los están recomendando. O sea, si tú ves así como que videos de Insta o de TikTok, incluso de YouTube, la gente dice tienes que ir ahí. Pero lo que me dio mucho coraje, realmente tienen dos tamaños y yo compré el chico porque el grande pues sí se me hizo como que era mucho. Pedí el chico y realmente me costó como 18 euros o 17 euros por una cosilla así que realmente no, o sea, de que cero iba a valer la pena. Extremadamente dulce, lo terminé compartiendo con la gente con la que venía, entonces supe que sí era un súper tourist trap porque pues imagínate cuánto no le sacan de toda la gente que les compra. Y en cambio tuve la oportunidad de comer otros de otras marcas diferentes o incluso que no tuvieran marca y estaban mucho más ricos, mucho más tradicionales y mucho más baratos. En esta ocasión ya ni siquiera cometí el error, nos fuimos directamente hay un mercadito que no recuerdo cómo se llama el nombre, pero se los averiguo, que se pone todos los días excepto los domingos y es un mercadito pues digamos de la calle tal cual, con un montón de puestos y ahí venden comida de todo el mundo, o sea, de que realmente está Japón, está México, por supuesto que nunca se puede quedar atrás, está Malasia, están cosas locales que sí son de aquí de Holanda, entonces realmente sí hay como una variedad enorme y en eso nosotros vimos, era una pareja de viejitos que tenían ese negocio y ese local y ellos lo hacían al momento, olía delicioso y costó 3 euros y era mucho más grande y estaba recién hecho, calientito, suavecito y fue una experiencia completamente diferente. Entonces en ese sentido sí digo, vale la pena pues buscarle o realmente ver qué opciones tienes, pues para que no caigas en la primera, porque no necesariamente la más popular o la que todo el mundo te recomienda es la mejor opción.
Pero luego tenemos otro tipo de experiencias tipo tourist trap que realmente sí valen la pena, al menos en mi opinión. Y eso es, por ejemplo, las galletas que se llaman Van Stapel, que la verdad es que creo que así se pronuncian, pero yo les digo Van Stapele, así se escribe. Y la verdad es que son unas galletas deliciosas, increíblemente deliciosas. Ahí también se forman unas filas interminables. Es un negocio sumamente popular y muy redituable, yo creo, para sus dueños. Siempre está lleno, pero en mi opinión de verdad lo valen totalmente. Es lo único que venden. No hay otra variedad de nada. Solamente son esas galletas y son un solo sabor. Son de chocolate y tienen el centro como de una cremita blanca que no creo que sea chocolate blanco. Creo que sabe como el relleno de las Oreo, pero es todo súper casero, es súper rico. Cuando te las comes así recién hechas es una verdadera delicia. Y la verdad ahí sí, aunque hay una súper fila, yo me formo y salgo feliz. Mi recomendación siempre es hagan su investigación antes de venir, vean un montón de videos y generalmente se van a repetir ciertas cosas. Y considérenlo también incluso el tiempo que tengan. Si para ustedes no es negocio perder una hora de su tiempo en una fila, especialmente para algo que dicen, no, a mí ni me gustan las cosas dulces, no lo hagan, no va a valer la pena. Pero si ustedes dicen, yo vivo por los postres y esta es la experiencia que yo tenía ganas de vivir, adelante y ya serás tú quien juzgue si te gustó o no te gustó. Pero acá hay mucho de eso, entonces nada más hay que tener cuidado y pues checar bien tus prioridades, tus actividades y todo esto, y pues eso es lo que funciona. El Red Light District es uno de los barrios más famosos y controversiales de Ámsterdam, conocido por sus vitrinas iluminadas con luces rojas, donde las trabajadoras sexuales ofrecen sus servicios de manera legal y regulada. Sin embargo, más allá de su reputación, es una zona con una gran riqueza histórica, arquitectura tradicional y canales pintorescos. También es un lugar donde se pueden visitar museos como el Red Light Secrets, que invita a reflexionar sobre la industria del trabajo sexual en los Países Bajos. De noche, la zona cobra vida con turistas y locales explorando sus calles iluminadas. Vondelpark es el parque más grande y famoso de Ámsterdam, un oasis verde en medio de la ciudad. Con más de 4.5 kilómetros cuadrados, es el lugar perfecto para relajarse, pasear en bicicleta o hacer un picnic. Su diseño paisajístico, con lagos, senderos y jardines, lo convierte en un sitio ideal para disfrutar de la naturaleza sin salir del centro urbano. El parque también alberga varias atracciones, como el teatro al aire libre, donde se realizan conciertos y espectáculos gratuitos en verano, y esculturas interesantes, como una obra de Picasso. Además, hay cafés y restaurantes donde puedes descansar mientras disfrutas del ambiente. Es un destino perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad y experimentar el estilo de vida relajado de Ámsterdam. Si buscas un momento de tranquilidad o quieres recorrerlo en bicicleta, Vondelpark es una visita imprescindible. Ámsterdam ofrece una increíble variedad de museos para todos los gustos y edades. Personalmente he tenido la oportunidad de visitar el Museo Moco y el de Van Gogh, y los recomiendo muchísimo. El Museo Van Gogh es una parada obligatoria. Aquí podemos conocer de cerca la intensa vida de uno de los pintores más influyentes del mundo, así como las obras de artistas que lo inspiraron. Este museo es un viaje íntimo a la vida y obra de Vincent Van Gogh. Exhibe más de 200 pinturas, dibujos y cartas personales. Al final del recorrido hay una hermosa y muy variada tienda de souvenirs. Por otro lado, el Moco Museum ofrece un enfoque más contemporáneo, ideal para quienes disfrutan del arte moderno, el diseño y las propuestas más alternativas, con exposiciones de arte callejero, incluyendo obras de Banksy, Basquiat y otros artistas disruptivos. El Rijksmuseum alberga una impresionante colección de obras maestras del siglo de oro holandés, y el edificio en sí también es una joya arquitectónica. La historia también tiene un lugar protagónico en Ámsterdam.
especialmente en la casa de Ana Frank, donde los visitantes pueden conectar profundamente con los tristes eventos de la Segunda Guerra Mundial. Para familias o quienes buscan experiencias interactivas, el Nemo Science Museum es perfecto, ya que combina aprendizaje y diversión con exhibiciones sobre ciencia y tecnología que fascinan tanto a niños como a adultos. Ya voy caminando de regreso al hotel, pero está haciendo más frío. Van a ser las 6 de la tarde, entonces el sol que había el día de hoy pues ya se está yendo. Y entonces está haciendo más viento, pero está bien, por eso ya me voy a regresar porque ya caminé muchísimo hoy y no tengo nada más que hacer. Pero aprovechando que voy de regreso al hotel, también quiero contar en dónde me estoy quedando y opciones que pueden tener para hospedaje. Por hospedaje no van a sufrir. En Ámsterdam hay muchísimas opciones, desde Airbnbs, pero también sobre todo muchísimos hoteles para toda clase de presupuestos y hostales también para la gente mochilera que quiere experimentar. Me estoy quedando en un hotel que se llama Mövenpick. Es un hotel caro, pero yo vengo por parte de trabajo. La empresa paga, por lo tanto no hay tema. Pero el año pasado que vine por mi cuenta, nos quedamos en otro hotel que está cerca del centro. En ubicación estaba mucho mejor el otro. Este hotel es muy bonito, pero pues dije que es caro y además la locación no es la mejor. Está como a 20 minutos caminando de la estación central, que la verdad se pasa muy rápido, pero cuando vienes con maletas y hace mucho frío, pues no es lo ideal. El año pasado que estuvimos en el centro, pues sí era una ubicación mucho mejor porque todo lo tenías en corto. Podías ir a muchos restaurantes, a la zona roja, a los museos y demás, y todo estaba mucho más cerca caminando. Acá todo me lo he aventado caminando, pero sí son tramos larguísimos. Estamos haciendo como unos 16 kilómetros a 20 kilómetros al día y es lo normal por donde nos quedamos, pero depende del plan que tú traigas y qué tanto quieras hacer. Pues de nuevo, como venimos de trabajo y demás, pues no hay que quejarnos tanto de la situación. Y si lo tuyo no es caminar, no hay problema. Aunque es una ciudad bastante caminable, pues sí es cierto que dependiendo de dónde estés y a dónde quieras ir pueden ser distancias un poquito más largas. El transporte público aquí es muy bueno. Hay trams, hay metro, hay autobuses, hay trenes, entonces realmente hay de todo. Y hay Uber también, que eso siempre es muy conveniente. Entonces, pues dependiendo qué quieras hacer o a dónde quieras ir, siempre existe esa opción. Y si te quieres sentir más local, pues también tienes la opción de rentar una bicicleta. Pero con este frío, la verdad que yo no quisiera que me pegue el aire en la cara. Pero pues en verano debe estar bastante más a gusto, la verdad. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado y que estos consejos hayan sido útiles para ti. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. Bye.